Durante 7 meses estuve viviendo en depresión, no encontraba paz, no tenía tranquilidad. Viví 3 años con ansiedad, incluso intenté quitarme la vida. Me sentía sola y desamparada. Antes de conocer de Jesús, sentía como persona que no tenía valor, que no tenía identidad y me sentía rechazada. Aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré paz, encontré un propósito para mi vida y hoy en día soy feliz. En Comunidad Cristiana Zacapa encontré paz, propósito y felicidad. En Comunidad Cristiana Zacapa encontré identidad, valor y amor propio. Bienvenido a Tiempo de Transformación. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre poder compartir una palabra de bendición. Te invito para que en este momento puedas escribirnos a través del número de WhatsApp que tenemos habilitado para poder tener comunicación contigo. Puedes escribirnos, puedes enviarnos saludos. También nos gustaría que nos puedas escribir testimonios de lo que ha servido para tu vida este programa. También te invito para que nos puedas seguir en nuestras diferentes redes sociales y así poder tener siempre comunicación contigo y mantenerte informado de todo lo que hacemos en Comunidad Cristiana Zacapa. Hemos estado hablando anteriormente sobre cómo nosotros podemos vencer las diferentes tormentas en nuestra vida. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre esos momentos difíciles de nuestra vida, pero sobre todo vamos a aprender sobre la fe. Todos tenemos que en algún momento de nuestra vida atrevernos a creer por un milagro. Y Dios nos ha depositado una medida de fe a cada uno para poder hacer esos milagros realidad. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27, en traducción lenguaje actual. Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Algo tenemos que definitivamente comprender y aclararlo. Dios, el Dios en el cual nosotros creemos y confiamos, es el único Dios verdadero que existe. Cuando nosotros partimos de este principio, comprendemos que el Dios al que nosotros servimos, en el cual nosotros creemos, ese Dios amoroso, clemente y misericordioso, que entregó a su Hijo para rescatar nuestras vidas, ese Dios bueno es el único Dios que existe. Pero no solamente es el único Dios que existe, sino que también es un Dios que todo lo puede hacer. Como dice la Escritura, no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Cuando nosotros partimos de este punto, entonces logramos comprender que en medio de cualquier necesidad que nosotros estemos enfrentando, siempre vamos a tener a ese buen Dios que puede ser capaz de solucionar cualquier situación en nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta sobre ese inmenso amor hacia nosotros y comprendemos que Dios fue capaz de enviar a su Hijo para rescatar nuestras vidas, entonces podemos concluir, si fue capaz de entregar a su Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no va a ser capaz de darnos cualquier otra cosa que nosotros podamos necesitar? Ese Dios bueno, ese Dios todopoderoso, va a velar siempre porque aquellas cosas que nosotros le estemos creyendo nos sean dados. Y yo quiero compartirte hoy en la Escritura milagros que podemos encontrar para poder llenar nuestra fe. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 1. Y dice la Escritura: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y lo primero que quiero compartirte es esto. Partamos de un principio. Jesús se manifiesta en medio de una enfermedad. Si tú el día de hoy estás atravesando por un momento de alguna enfermedad, tienes que atreverte a creer que ese Dios todopoderoso, ese Dios que le es absolutamente todo posible, también está con nosotros en los momentos de nuestras enfermedades. No vengas a desanimarte por la enfermedad que puedas estar viviendo. Atrévete a creerle también a Dios por ese milagro en tu salud.
Y mira lo que dice la Escritura en el versículo 3. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Encontramos un momento en el cual los discípulos tienen que creer juntamente con Jesús porque algo tendría que hacerse. Es en ese momento donde dice la Escritura que la gente empezó a tener hambre en medio de la enseñanza de Jesús. Pero tú te imaginas ese momento. Luego nosotros damos cuenta en la Escritura que se habla alrededor de 12,000 personas. Eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Se cree que en ese momento eran unas 12,000 personas que estaban presentes. Cuando Jesús viene y le dice a sus discípulos, es el tiempo de que nosotros les demos de comer a las personas. Para empezar, partamos de una realidad. Si tú al día de hoy necesitas alimentar a esa cantidad de personas, tú empiezas a darte cuenta que podrías tal vez venir y poder decir, los vamos a alimentar, pero ¿en dónde pueden suplir esa necesidad de pan en ese momento? En ese momento Felipe hizo un cálculo y le dijo: 200 denarios de pan no bastarían. Si tú trabajabas durante un día, lo que a ti te daban por ese salario era un denario. Estamos hablando que en ese momento el darle comer a esta gente equivalía a el valor de 200 días de trabajo al día de hoy en nuestro contexto. ¿Tú te imaginas la cantidad de comida y la cantidad de dinero que se requeriría para poder alimentar a tanta gente? Entonces nos damos cuenta que hay momentos donde nosotros debemos de dejar de ver nuestra realidad y empezar a creer por un milagro. Posiblemente al hacer los números, al usar la matemática, nos damos cuenta que es imposible poder solucionar un milagro. Pero para Dios todo es posible. También podemos comprender que la fe comienza donde la razón termina. Deja de usar el razonamiento y empieza a creer desafiado en tu fe por lo sobrenatural de Dios. Pero mira lo que sigue enseñando la Escritura, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Me quiero concentrar en esta frase: ¿qué es esto para tanto? ¿Sabes? A veces nosotros nos preocupamos por lo que tenemos en nuestras manos y nos enfocamos únicamente hacia dónde eso nos puede llevar. Y dejamos de ver que lo que tenemos en nuestras manos, cuando es puesto en las manos de Dios, puede desencadenar un milagro. En ese momento los discípulos se dan cuenta que era muy poco lo que tenían. Imagínate, 12,000 personas para alimentarse. Y únicamente se tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué podrías hacer en ese momento? La lógica te va a decir que es imposible que eso te alcance. La matemática no te va a dar ninguna relación. Entonces es el tiempo de empezar a utilizar la fe. Es el tiempo de comenzar a creer. ¿Sabes? Hay momentos donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos en nuestras manos y ser esas personas que venimos y lo ponemos en las manos de Jesús para que pueda acontecer un milagro. Hay momentos donde nosotros tenemos que atrevernos a creer por aquellas cosas que realmente son imposibles para un hombre, pero que para Dios vienen a ser posibles. Y te quiero decir esto: jamás menosprecies lo que tienes en tus manos, porque eso puede desencadenar un milagro de multiplicación. Así como este muchacho vino y lo puso a las manos de Jesús, mira lo que dice la Escritura que sigue aconteciendo. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Me quiero concentrar en esta palabra: cuánto querían. Dice la Escritura que vino Jesús, presentó al Padre lo que tenía, lo que este muchacho había llevado. Le dio gracias a Dios. Inmediatamente vino y lo empezó a repartir entre la multitud. ¿Sabes qué es lo que me impresiona? Que en ese momento la gente que estaba recostada empezó a tomar cuánto querían, dice la Escritura. Imagínate, no solamente hubo una multiplicación, sino que la gente realmente quedó satisfecha. Y mira lo que dice la Escritura. Verso 19 en Marcos capítulo 14. Quiero leerte precisamente ese mismo momento en lo que nos dice otro evangelio.
Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí encontramos una palabra clave: lo bendijo. ¿Sabes una cosa? Lo que nosotros tenemos en las manos, con la bendición de Dios, siempre será suficiente para un milagro. Atrévete a que lo que tienes tenga siempre la bendición de Dios. Cuando nosotros somos esas personas que en medio de una necesidad ponemos nuestra confianza en Dios, entonces empezamos a ver lo sobrenatural de Dios a favor de nuestra vida. Y mira lo que sigue leyendo la Escritura en el versículo 12, en Juan capítulo 6. Y cuando se hubieran saciado, imagínate esta palabra, tomaron cuanto querían, ahora la gente está saciada. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Esta palabra, no se pierda nada, me habla de una buena administración. Debemos de eso no solamente creer por un milagro, sino que también debemos de aprender a administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Esto habla de una buena administración, no malgastar, tampoco ser una persona que debe de retener, sino que dejar que la bendición pueda fluir con libertad y que pueda bendecir siempre a otras personas sabiendo administrar lo que Dios puso en tus manos. Y dice la Escritura, versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínate esto, de esos 5 panes y 2 peces, la gente tomó lo que quiso, comió hasta saciarse, y todavía así dice la Escritura que sobraron 12 cestas de pan. Encontramos aquí en las Escrituras un milagro de multiplicación. Encontramos que en este momento Jesús multiplica lo que habían puesto en sus manos. La clave, la bendición de Dios. Si nosotros tenemos la bendición de Dios, tenemos que saber que cualquier cosa que hagamos en medio de una necesidad siempre va a ser suficiente. Atrévete a que lo que tienes en tus manos lo pongas en las manos de Dios y así pueda haber siempre una multiplicación. Que lo que Dios te dio también sirva para poder bendecir a otras personas y así puedas evidenciar a través de tus propias manos que Dios empieza a multiplicar. Es increíble esos milagros de multiplicación que no solamente vemos en la Biblia. He podido presidir en algún momento a través de mi propia experiencia esos milagros de multiplicación. Hemos visto juntamente con mi esposa esos milagros de multiplicación de comida. No importa el momento que tú estés viviendo. Si estás pasando por una enfermedad, Dios quiere sanarte. Si estás pasando por un momento de escasez, atrévete a creerle a Dios por ese milagro de multiplicación. Dios tiene el poder para multiplicar cualquier cosa. Dios tiene el poder para hacer que sobreabunde en nuestra vida todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es la clave? Tener la bendición de Dios, pero también atrevernos a creer por aquellas cosas que pueden ser imposibles para nosotros, pero que para Dios siempre van a ser posibles. ¿Qué es lo que estás viviendo el día de hoy? ¿Qué momento es el que estás atravesando? ¿Qué situación es la que estás enfrentando? Este es un tiempo para que te atrevas a levantarte en fe y creerle a Dios por un milagro. No veas jamás al contexto que estés viviendo. Tampoco haz números con la realidad. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a utilizar tu fe. Así como ese niño que tenía solamente 5 panes y 2 peces, pero confió plenamente en Jesús, lo puso en sus manos y a partir de ese momento empezó a haber una multiplicación. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, ¿qué pasó en ese momento después de la multiplicación? ¿Quién crees tú que fue el que se llevó esas 12 cestas de pan para su casa? Lo más seguro, conociendo a Jesús, es que este niño, este joven, haya sido el que se haya llevado esos panes para su casa. ¿Tú te imaginas el impacto que pudo haber causado en su familia? Así es como Dios nos quiere sorprender, sobreabundantemente. Atrévete a creerle a Dios, a desafiar tu fe, no importa la tormenta que tú estés viviendo. Dios tiene el poder para poder sobreabundar en nosotros tantas bendiciones. ¿Estás pasando por un momento difícil? Vamos a orar. Te invito a que puedas orar conmigo en este momento. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que está viendo este programa el día de hoy. Sé que esta palabra, Señor, la has enviado con un propósito y es ensanchar la fe de todos nosotros. Oro, Señor, para que también lo que tengamos en nuestras manos, así como pasó en las manos de Jesús, empiece a ocurrir milagros de multiplicación en tantas familias que pueden estar necesitando ese milagro. Danos la fe para poder creer que para ti no hay nada que sea difícil,
porque para ti todas las cosas son posibles. En el nombre poderoso de Jesús, ensancha nuestra fe y ayúdanos a poder creer por cosas más grandes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y poder compartir siempre una palabra de bendición. Te invito para que nos puedas escribir en este momento. Si deseas que podamos acompañarte en oración, háznoslo saber. Escríbenos tu nombre, también escríbenos la petición que tú tienes para que juntos estemos orando por tus necesidades. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Transformación en el espacio de Mujer Integral. Quiero invitarte a que si tú tienes alguna petición de oración, que nos puedas escribir un mensaje de texto o un WhatsApp al número que aparece aquí en pantalla y que te puedas tomar un tiempo para escribirnos, para confiar que vamos a estar intercediendo personalmente por tu necesidad. Así que ten la confianza de podernos escribir, de poder abrir tu corazón. Si necesitas consejería, si necesitas un grupo en casa donde poder escuchar palabra de Dios, también nos puedes escribir al número que aparece aquí en pantalla. Y para nosotros en Comunidad Cristiana Zacapa será un gusto poder atenderte a tu petición, a tu solicitud. Para eso estamos, para poder servirte, para poder mostrarte el camino de salvación. Y bueno, quiero hablar de un tema que me gusta mucho y es acerca de que Dios tiene el control. El tema que quiero hablarte el día de hoy es Dios está en control. Muchas veces nosotros, por las situaciones que vivimos día a día, por cómo está la sociedad, por cómo está el mundo, creemos que todo se ha salido de las manos, que tal vez muchas cosas están fuera de lugar, pero quiero decirte que Dios está en control de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de tu empresa, de tu situación, pero sobre todo en control tuyo. Y quiero contarte cómo la Escritura nos enseña que Dios está en control. Tú puedes, si tú tienes tu Biblia ahí, si tú lo quieres seguir también en las pantallas, puedes leer este pasaje de la Escritura que en lo personal me gusta muchísimo y es acerca del libro de Mateo en el capítulo 14 del verso 22 en adelante, y es cuando Jesús camina sobre las aguas. Tal vez hemos escuchado acerca de este tema, hemos escuchado que en algún momento Jesús caminó sobre las aguas y no se hundió, y es eso específicamente lo que te quiero contar y predicar en este momento. Dice la Escritura en el verso 22, después de esto Jesús ordenó a sus discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Verso 23, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo al cerro a orar. Allí estuvo orando hasta que amaneció. Mientras tanto, la barca se había alejado bastante de la orilla, navegando contra el viento y las olas la golpeaban con muchísima fuerza. Si hay algo que a mí me gusta, y hago una pausa aquí, es poder ejemplificar en mi mente cómo la Escritura nos enseña. Me imagino que Jesús les da la indicación a los discípulos que se vayan en la barca, que se vayan hasta donde Él les había dicho, y Él se quiso apartar un tiempo a solas, porque es necesario que cuando nosotros oremos, estemos también a solas para escuchar la voz de Dios. En ese momento subió Jesús al cerro y ahí estuvo orando hasta la medianoche, pero en ese momento, mientras tanto, la barca pues ya se había alejado bastante, y hay algo que me impresiona aquí, es que navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Veamos esa parte de la Escritura que hace énfasis. Dice el verso 25, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo empezaron a gritar, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió, siempre hay uno que responde con mucha fuerza, y este era Pedro. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hacia donde tú estás. En ese momento Pedro lo que hizo fue decir, esto es un fantasma, pero si él está diciendo que es Jesús, que haga que yo camine sobre el agua. Pedro sabía en ese momento que Jesús tenía la fuerza y el poder para hacer su solicitud fuera manifiesta en las aguas que estaban contra el viento y que estaban con tanta fuerza en ese momento. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo. Y ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar.
Todos los que estaban en la barca se arrodillaron en ese momento ante Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Yo me imagino que en ese momento la barca con los discípulos estaba súper alejada y estaba toda esa tempestad. He tenido oportunidad algunas veces de andar en barco y las noches algunas veces son bastante largas dentro del alta mar. Y me imagino que estaban los discípulos en ese momento asustados porque una sombra grandísima llegaba y por supuesto, como seres humanos a veces dudamos y creyeron que era un fantasma. Pero el Señor fue muy claro con ellos cuando ellos empezaron a gritar que era un fantasma y les dijo, cálmense. Soy yo, no tengan miedo. ¿Y qué quiero hacer de énfasis en este momento? Muchas veces nosotros, cuando estamos azotados en medio de cualquier tempestad, estamos afligidos que algo malo nos va a suceder y nos entra miedo, se apodera de nosotros ese sentimiento que nos llega a gobernar en el corazón y que nos llega a gobernar dentro de nuestra mente también. En ese momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, por favor, haz que yo camine sobre las aguas y que llegue hasta donde tú estás. Cuando Pedro empezó a ver el poder de Dios, empezó a hundirse, porque su fe no fue lo suficientemente establecida, fuerte y cimentada en él para creer que si Jesús lo estaba haciendo, si él había empezado algo, él estaba en control y él iba a llegar hasta el otro lugar. Con la naturaleza humana entiendo a Pedro. No quisiera estar en esa situación, pero pienso que tal vez me pudiera pasar lo mismo. Pero quiero hablarte específicamente de la situación que tú y yo estamos viviendo quizás en este momento. Quiero decirte que Dios está en control. Tal vez tú estás en este momento preocupado, estás preocupada por la situación que tú estás viviendo. Habrán vientos contrarios como en ese momento la barca lo tuvo. Tal vez ves un fantasma lo suficientemente grande y te asusta. Pero el Señor te dice esta hora que tengas fe, que no dudes que Él puede hacer el milagro. Jesús hacía muchos milagros. Él daba indicaciones. Él le dijo a sus discípulos que se fueran a cierto lugar y que Él iba a llegar y que Él los iba a alcanzar. Aunque el viento esté en contra, que tú estés navegando en alta mar y tal vez en ese momento tú estás sintiendo que estás agobiado, quiero decirte que cuando tú veas a Jesús llegar a tu vida, tú tienes que tener la confianza que Dios está en control. Es por eso que nosotros aquí en Comunidad Cristiana Zacapa nos dedicamos a dar el mensaje de salvación, a darte esperanza, a contarte que Jesús es el mismo de ayer y es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Él tiene el poder para hacer milagros. Él tiene el poder, así como lo hizo con Pedro, para que empiece a caminar sobre las aguas, que no crea que es un fantasma, sino por el contrario, que se calmen los vientos y que puedan entender que Él es Rey y Señor. Cuando nosotros vemos la Escritura y vemos que Jesús en ese momento hizo que el fuerte viento se calmara, en ese momento dice que los discípulos lo que hicieron en ese momento fue arrodillarse y decir ante Él, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces necesitamos ver un milagro tan palpable en nuestra vida para creer que Él es Dios. Pero yo quiero decirte esta hora que no te olvides que Jesús está en control de tu vida. Jesús está allí para darte la mano como se la dio a Pedro y que tú no te hundas. No importa la tempestad que puedas estar pasando, no importa si las olas se han levantado y a veces son más altas que nosotros. Dios es soberano. Él es el mismo Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo el mar. No importa por dónde puedas estar navegando, dale el timón de tu vida a ese que sabe llegar al destino final y es Jesús. Quiero decirte que si tú le das a ese capitán el barco, estoy segura que vas a ir a un puerto seguro. No importa que los fuertes vientos estén contra ti, Dios es tan poderoso que hacer que en medio de la tempestad la calma llegue. Es por eso que tenemos que estar confiados. No podemos ser hombres y mujeres de poca fe, sino por el contrario, tenemos que reconocer el poderío grande de nuestro Rey y Salvador, que es Jesús. Quiero invitarte a que tú nos puedas acompañar todos los domingos en Comunidad Cristiana Zacapa. Aquí aparecen en pantalla nuestros servicios dominicales, porque sabemos que oyendo el mensaje de salvación, escuchando la palabra de Dios, la fe te va a ser cimentada en Jesús. No te apartes de Él, no dudes que Él es Dios, no dudes que Él puede hacer un milagro en cualquier momento en tu vida. Y aunque tú estés sufriendo, aunque tú estés dudando, aunque tú tengas miedo, estoy segura que Dios te puede dar la bendición para que la tempestad llegue a tu familia, llegue a tu casa, llegue a tu vida y todo esté en paz. Recuerda que la paz es necesaria, ir en pos de ella, obtenerla y cuidarla como de las cosas más grandes y los tesoros más grandes que Dios nos puede dar.
Es por eso que yo te invito a que hoy reconozcas que Dios está en control. Reconoce a Jesús como tu único y buen Salvador y estoy segura que Dios te va a ayudar, que Dios te va a apoyar y Él que nunca te va a dejar. Aunque tú lo veas lejos, aunque Él te dé indicaciones, Él siempre llega a tiempo y Él siempre calma las tempestades. Así que yo te invito a que te puedas levantar a esta hora, que le puedas creer a Dios, que no importa la situación que estás viviendo, tienes un Dios soberano que puede intervenir con su poderío, con sus milagros para poder hacer algo grande de ti. No dudes, porque quizás cuando la duda llega, tú te hundes como se hundió Pedro, pero hoy es el día de caminar sobre las aguas y llegar hasta donde está Jesús. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Estoy segura que Dios te va a bendecir y estoy segura que Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Si tú amas a Dios, todas las cosas que te están pasando van a ayudarte para bien. Y como siempre les digo, cada día son nuevas las misericordias de Dios. Hoy tuviste una, mañana vas a tener otra. No dudes que Dios es bueno y Él está en control. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía de este espacio de Mujer Integral aquí en Tiempos de Transformación. La palabra que acabas de recibir yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Nos hemos llenado de fe a través de esta palabra y dicen las Escrituras que cuando Dios envía una palabra, la envía para que cumpla un propósito y que esa palabra no regrese a Él vacía. Estamos convencidos que esta palabra que has recibido en este momento está produciendo en tu vida un buen resultado. Pero no solamente nos tenemos que llenar de fe, sino que también tenemos que confesar con nuestra boca lo que estamos creyendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que estamos creyendo con nuestro corazón, debemos de atrevernos a confesarlo con nuestra boca. Principalmente cuando nuestra eternidad está en juego. Sabes, todos vamos a morir un día y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a pasar el día que nos toque morir? ¿Estamos preparados para ese momento? Yo te invito para que puedas hacer esa oración conmigo, para que puedas confesar con tu boca lo que estás creyendo en el corazón. Así es que te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios, quiero felicitarte por esta excelente decisión que has tomado. Es la decisión más importante de tu vida porque trasciende por la eternidad. Si hiciste esta oración, te invito para que nos puedas escribir. Queremos ayudarte en este proceso de fe. Estamos para servirte. Por favor, escríbenos y contáctanos para poder acompañarte en medio de este proceso. Que Dios te... Durante 7 meses estuve viviendo en depresión, no encontraba paz, no tenía tranquilidad. Viví 3 años con ansiedad. Incluso intenté quitarme la vida. Me sentía sola y desamparada. Antes de conocer de Jesús, sentía como persona que no tenía valor, que no tenía identidad y me sentía rechazada. Aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré paz, encontré un propósito para mi vida y hoy en día soy feliz. En Comunidad Cristiana Zacapa encontré paz, propósito y felicidad. En Comunidad Cristiana Zacapa encontré identidad, valor y amor propio.